¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Hoy día mis queridos amigos quiero analizar un tema que quizás a veces es confusión, pero lo vamos a aclarar con la palabra del Señor. La batalla de Gog de Magog. ¿Cuándo se va a librar esta batalla? Muchas personas piensan que va a ser en el Oriente Medio, que ahí se van a atacar todos los países árabes a Israel, y eso es lo que profetizan y esperan mucho, y también lo señalan como una señal de la venida del Señor Jesucristo. Pero hoy día vamos a ver con la palabra del Señor, con esto lo que lo digo yo, hay batalla, en el Oriente Medio siempre ha habido lucha, pero en especial vamos a analizar la guerra de Gog de Magog. Ahora, ¿qué significa Gog? El nombre Gog, mis queridos hermanos, en acadio y en sumerio y en raíces hebreas significa el príncipe de las tinieblas. No hay duda, mis queridos hermanos, que este es un nombre de Satanás. En primer lugar, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, ¿ya? Ahí vamos a analizar que está esta batalla. Es una batalla que también se menciona en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y versículo 37. Mis queridos hermanos, 38, correcto. Apocalipsis capítulo 21, vamos a ver que en primer lugar esta batalla acontece no en este periodo de esta humanidad, sino una vez que Cristo regresa y pasa los 1000 años, ahí se libra esa batalla. ¿Y quién será el ejército de Gog de Magog? Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 dice: vi un ángel que descendía del cielo. Juan ve un ángel que desciende del cielo, con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, el que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La palabra de Dios menciona, hermano, lo que le da comienzo al milenio del reinado del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que es tomar a Satanás y atarlo en el abismo por 1000 años. Versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Dios pone su sello, lo encierra para que nunca más ya engañe a las naciones, hasta que fuese cumplido los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Cuando comienza el milenio, mis queridos hermanos, y la iglesia se va al cielo, ahí comienza el milenio. Y al comienzo del milenio, un ángel lo encierra a Satanás en el abismo. Pero, dice la Escritura, al terminar los 1000 años, es decir, que cuando la iglesia regresa del cielo acá a la tierra con la nueva Jerusalén, como dice la Biblia, que se desciende, debe ser desatado por un poco tiempo. Ahora interesante, hermano, lo que dice en el versículo 7. Después vamos a ir a otro versículo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Aquí se cumple la otra parte de la profecía. Dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, ya cuando una vez que la iglesia sea al cielo, baja la nueva Jerusalén, se cumplen los 1000 años, dice la Escritura, Satanás será suelto de su prisión. Nuevamente el diablo, mis queridos hermanos, va a ser soltado de su prisión del abismo. Es decir, a los 1000 años después que Cristo haya regresado. Y mire qué interesante acá el versículo 8 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, de Gog a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Interesante. Dice, cuando se esté cumpliendo los 1000 años, Satanás nuevamente sale y nuevamente engaña a muchas naciones, Satanás de Gog de Magog, para hacer una guerra, mis queridos hermanos, contra la Nueva Jerusalén. La pregunta es, ¿y de dónde salieron estas multitudes? Si nosotros volvemos al versículo de Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 5, vamos a ver que los que resucitan al final del milenio, cuando Cristo sea desatado, son las personas que se perdieron, y ellos forman la tierra y las naciones de Gog de Magog, porque ellos van a volver tal como se fueron. Vienen con su mentalidad, vienen con el mismo espíritu de rebeldía contra Dios. Por eso acá en Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Hermano, aquí interesante, ¿eh? Las Biblias modernas han traducido muy bien este versículo, porque la parte B del capítulo 5 dice: esta es la primera resurrección. Pero la Biblia moderna se dan cuenta que aquí hay una mala traducción, sino que la primera resurrección tiene que estar al comienzo que empieza el versículo,
y la otra parte del versículo al final. Por eso la Biblia moderna, miren queridos hermanos, yo aquí tengo una Biblia moderna a mano, versión Valera, ahí pusieron el texto en el orden correcto. Apocalipsis 20 y el versículo 7. Vamos a leerlo acá, el versículo 5. Mira, aquí se traduce correctamente, hermano. Tengo acá otra versión Valera del año 2000, dice. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección acontece cuando Cristo viene. Pero los demás de los muertos, es decir, que los perdidos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, que estas naciones que son resucitados son los que se pierden y los comanda el que siempre los comandó. Ahora lo van a ver que este es Satanás. Y Satanás pone el mismo, mi querido hermano, espíritu que ellos tenían antes de morir. Y miren lo que hacen ellos. Dice, subieron sobre la anchura de la tierra. Eran tanto en la anchura de la tierra. Rodearon el campamento de los santos, la iglesia que descendió y la ciudad amada. Que esta es la nueva Jerusalén, mis queridos hermanos. Esta es la nueva Jerusalén que descendió. Pero miren lo que pasa. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí la palabra dice que los consumió. Es decir, que Satanás, como dice el libro de Ezequiel, se va a transformar en ceniza con todos los perdidos. Yo le hice a usted una pregunta. ¿Cuándo se lucha la batalla de Ezequiel que aparece y que está en Apocalipsis mencionado? Según la Biblia, el libro Apocalipsis no es ahora en Israel, que muchos piensan que Israel van a tocar un montón de naciones y esa es la profecía de Gog y Magog, no. El libro Apocalipsis dice que está esta batalla, yo no digo que allá no vaya a ganar la batalla, pero la batalla de Gog y Magog, que muchos piensan, en el libro Apocalipsis dice que se libra al fin de los 1000 años. Y esta batalla es la última batalla, porque aquí se le pone fin con fuego a Satanás, los demonios y a los que se perdieron. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde este fuego que cae en los cielos aparece, hermano, como un lago, y ahí es arrojada donde estaba la bestia, destruida ya estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Recuerden que aquí aparece la palabra basano, que significa también encarcelado. Serán encarcelados en la no existencia por la eternidad. Porque el versículo 9 dice que no fueron atormentados literalmente. Versículo 9 al final dice que los consumió el fuego, es decir, que los quemó, los destruyó. Como dice en el libro de Ezequiel 28, que el diablo para siempre dejará de ser y se va a transformar en ceniza. Mis queridos hermanos, ahí hemos respondido la pregunta, ¿cuándo se va a librar la batalla de Gog de Magog según el libro de Apocalipsis? No te confundas, ¿ya? No le demos una mala interpretación a los acontecimientos mundiales. Y como es costumbre, mis queridos hermanos, suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para que el Dios, mediante su Espíritu Santo, nos ayude a entender la palabra de Dios, comprenderla, para así no atemorizarse y también no confundirse y enseñar algo que está erróneo, que confunde. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por estudiar tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que tú bendigas a los hermanos que escuchan acá toda la semana estos temas. Los preparamos con cariño, Señor. Tú los conoces a ellos, que los puedas bendecir. Y perdona nuestros pecados, Señor. Y en estos tiempos finales, Señor, danos fe. Dice la palabra de Dios que en el tiempo final por la fe va a vivir. Que no nos confundamos. Y sigamos creyendo que tú eres real, Señor, y que Jesucristo viene a esta tierra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.